Hola, vamos a revisar tres ejercicios de la guía de repaso para la prueba 1. Estos ejercicios son el 7, el 11 y el 12. Ya para eso les voy a compartir los ejercicios para que los resolvamos. El primer ejercicio dice, una empresa organizó un evento y todo el personal se trasladará en 64 buses. Los buses tienen una capacidad para 25 y 30 personas. En total se desea trasladar a 1.780 trabajadores de la empresa. Letra A, plantea el sistema de ecuaciones definiendo claramente las variables. Para esto entonces vamos a eh, leer el contexto claramente para poder identificar las variables y acá nos da dos tipos de buses. Un bus que tiene una capacidad para 25 y otro bus que tiene una capacidad para 30 personas. Entonces ahí tenemos las dos variables y vamos a definir como X el bus, una cantidad de buses con capacidad de 25 personas y la variable Y va a ser la cantidad de buses con una capacidad de 30 personas. Es súper importante definir las variables porque de esta manera nosotros podemos estructurar el sistema de ecuaciones. Entonces acá eh, tenemos dos datos, nos dicen que se trasladarán en 64 buses en total. Y ahí tenemos la primera ecuación. Los buses con una capacidad de 25 personas más la cantidad de buses con una capacidad de 30 personas da un total de 64 buses. Y lo otro que tenemos es la cantidad de trabajadores de la empresa. Entonces, si el primer bus tiene 25 de capacidad para 25 personas, 25 por la cantidad de buses, vamos a tener en esa multiplicación la cantidad de personas que se pueden trasladar en esos buses. Y vamos a tener en la segunda parte 30 por I, y de esta forma vamos a calcular la cantidad de personas que se pueden trasladar en los buses de 30 personas. Sumando esto nos da un total de 1.780 personas. Y ahí tenemos el sistema de ecuaciones. Eh, y acá lo vamos a resolver a través del método de reducción. Recuerde que usted puede ocupar el método de sustitución si lo quiere o de igualación. Ya con esos métodos usted puede llegar al resultado, solo tiene que utilizar el método que se le acomode más. Yo voy a ocupar el método de reducción, lo que implica que vamos a multiplicar la primera ecuación por 25 negativo y esta multiplicación la hago a todos los términos de la ecuación. De esta manera nos va a quedar la primera ecuación como menos 25 por x, menos 25x, más por menos, y por 25, 25y 64 por 25 nos da 1.600, con los signos nos queda con signo negativo. Y la ecuación que está abajo no le hacemos absolutamente nada, solamente lo reescribimos. De esta manera tenemos nuestro nuevo sistema de ecuaciones, pero ¿qué característica tiene? Que los coeficientes de las x son el mismo valor numérico, en valor absoluto, pero con distintos signos. Entonces, una vez que conseguimos esto, nótelo acá, vamos a proceder a sumar las dos ecuaciones. Esto quiere decir que vamos a sumar menos 25x
Vamos a sumar entonces menos 25x más 25x, eso nos da 0. Y ahí redujimos. Menos 25y más 30y, 5y, y menos 1600 más 1780, eso nos da 180. De esta manera vamos a tener que y va a ser igual a 180 y ese 5 que está multiplicando lo que vamos a hacer es dividir por 5. Y al hacer esa división nos va a quedar que y va a ser igual a 36. Y ahí tenemos el valor para y. Y vamos a determinar ahora el valor para x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le voy a dar números a esta ecuación. Acá tenemos la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 1. Vamos a reemplazar. Ya sabemos que es x más y igual a 64, pero nosotros ya conocemos el valor de y. Entonces, en vez de escribir y, vamos a escribir x más 36 igual a 64. Y ahí nos queda una ecuación lineal que podemos resolver como 64 menos 36. Y de esta manera nos queda que el x va a dar un valor de 28. Una vez teniendo estos resultados, nosotros podríamos comprobar, tomando el valor de x, el valor de y, reemplazándolo en cada una de las ecuaciones, y si nos da la igualdad que corresponde, entonces podemos asegurarnos que el problema está bien resuelto. Entonces, revisando, vamos a tener acá la letra A, ¿cierto? Planteando la ecuación. Letra B, vamos a responder. ¿Cuántos buses con capacidad para 30 personas contrató la empresa? Y tenemos que la capacidad para 30 personas la habíamos definido como la letra I. Y va a ser igual a 36, entonces vamos a decir que la empresa contrató 36 buses. Y ahí tendríamos el ejercicio 7. Vamos a pasar al ejercicio 11. Y tenemos dos preguntas que responder acá. Voy a achicarlo un poco para que sea más visible. La siguiente tabla muestra el ingreso de la dulcería Anaís por la venta de un nuevo tipo de dulce. Y acá nos dice que por 3 dulces el ingreso es 675, por 5 dulces el ingreso en pesos es de 1.125, por 8 dulces el ingreso en pesos es de 1.800 pesos, por 14 dulces el ingreso es de 3.150 pesos. Grafica la función que representa el ingreso escribiendo el nombre de los ejes coordenados e indicando la unidad de medida. Entonces, ¿de qué va a depender el ingreso? Del número de dulces. Quiere decir que en el eje horizontal va a ir la cantidad de dulces. Y esta cantidad está medido en unidades, porque los dulces los podemos contar de a uno. Por eso la unidad de medida es unidad. Y en el eje vertical va a ir nuestra variable dependiente, que es el ingreso, y este ingreso está en pesos. Además tenemos que graficar, entonces ubicamos los puntos. En el eje horizontal, o sea, en nuestro eje X, vamos a tener 3. Vamos a ubicar el 3 y vamos a buscar su pareja, que es 675. Eso lo vamos a buscar en el eje vertical, en el eje Y. Entonces vamos a tener 3,675 aproximadamente sería ahí. Luego tenemos 5 y 1.125. 5 en el eje horizontal, 1.125 en el eje vertical. 8 y 1.800. 8 en el eje horizontal, 1.800 en el eje vertical. Y
14 y 3150, que eso sería acá. Con esos puntos marcados, nosotros trazamos una función, perdón, una línea recta que pase por todos esos puntos. Y esto es muy difícil para mí, pero ustedes comprenden, si queda un poco chueca. Asumamos que pasa por todos los puntos. Y ahí fíjese que nuestra función lineal debería ser una función entonces que yo puedo encontrar valores de correspondencia para cualquier otro dato. Entonces, si no tengo el 3, 5, 8, 14, por ejemplo, con 10 dulces, mi línea recta que está acá graficada me muestra qué valor podría ser. Con 6 dulces, con 20 dulces. Ya, entonces ahí tendríamos la letra A. Letra B. Si se producen y venden 900 dulces de este tipo, ¿cuál será el ingreso? Y fíjese que nuestro gráfico no nos permite determinar eso. Entonces, como no lo podemos determinar con el gráfico porque nos piden con 900 dulces y el eje horizontal llega apenas con 16 dulces, tenemos que determinar la función. Nos obligan a eso. Entonces, vamos a recordar que nuestra función lineal es un modelo de forma mx más n, donde el m lo voy a determinar a través de la fórmula y2 menos y1 partido en x2 menos x1. De aquí, ¿de dónde vamos a sacar esos valores? De la misma tabla que tenemos. Entonces, usted elige dos parejas. Por ejemplo, voy a elegir el 5 y el 1125, el 3 y el 675, los dos primeros. A este le voy a asignar el nombre de x1, de y1, de x2, de y2. Cada pareja tiene que tener el mismo número. Y reemplazamos en la fórmula de la pendiente. M va a ser igual a i2, 1125, menos i1, 675, dividido en x2 menos x1. Y al hacer ese cálculo, calculamos la parte de arriba y la parte de abajo, nos va a quedar en 450 dividido en 2, y eso nos da entonces que m es igual a 225. Y ahí ya tenemos el primer elemento de nuestra función cuadrática, que es m. Ya sabemos cuánto es m. Vamos a determinar cuánto es n ahora. Y para eso voy a ocupar la misma fórmula de la función f de x igual a mx más n. Sabemos que f de x es lo mismo que yo tenga un y igual a mx más n. Entonces, de esta expresión, nosotros podemos reemplazar el valor de y de x, que va a corresponder a alguno de los puntos que tenemos en la tabla, y además ya conocemos m, lo acabamos de calcular. Entonces, al reemplazar nos va a quedar una ecuación para despejar n. Voy a elegir el primer punto, 3 y 675. Entonces en i voy a escribir 675, va a ser igual a m, lo conozco, 225, por x, 3 más n. Resuelvo esta multiplicación y me queda en 675 más n y despejo n. Entonces voy a bajar un poquito. 675 menos 675 va a ser igual a n. Todo esto nos va a dar como resultado 0. Y ahí tenemos que n va a ser igual a 0. Por lo tanto, el modelo lineal va a ser de forma f de x igual a m, 225, por x más n, más 0. Y ese 0 es lo mismo que no escribirlo.
Y ahí entonces tenemos la respuesta. No, no tenemos la respuesta, tenemos el modelo para responder, la letra B. La letra B, ¿qué dice? Si se producen y venden 900 dulces de este tipo, ¿cuál será el ingreso? Entonces lo que determinamos es la función que modela el ingreso. Por lo tanto, para la letra B tenemos que reemplazar en 900. Y ahí nos quedaría 225 por 900. Y esto nos da como resultado 202.500. Entonces, para responder la letra B, sería por 900 dulces, el ingreso es de, y el resultado que nos dio. 202.500 pesos. Tenemos la letra B. Y la letra C dice, ¿cuántos dulces se deben vender para que el ingreso supere los 2.500.000 pesos? Entonces, para la letra C, nosotros tenemos la función que modela el ingreso. Entonces, lo que estamos diciendo que el ingreso queremos que sea superior a 2.500.000 pesos. Entonces, lo voy a igualar a 2.500.000 pesos. Y f de x, nosotros sabemos que es 225x. Y de esta manera, entonces vamos a despejar el valor de x. X igual a 2.500.000 pesos dividido en 225, y acá nos va a dar que x va a ser igual a, eso nos da con calculadora 11.111,1 periódico. Ahora, si lee bien la pregunta, nos dice cuántos dulces deben venderse para que el ingreso supere los 2.500.000 pesos. Entonces, si nosotros decimos que se deben vender 11.111 dulces, ¿superará los 2.500.000 pesos? Si no está seguro, entonces evalúa en 11.111 la función. Y eso sería 225.000 por 11.111. Y eso nos da 2.499.975. Lo que quiere decir que con 11.111 no supera los 2.500.000. ¿Cuántos dulces debería entonces vender? Debería vender 11.112. ¿Cómo podríamos probar que debe vender 11.112 dulces? Obviamente, nuevamente, evaluando en la función 11.112. Pues ya lo calculamos y si se fija nos da uno periódico, entonces para que lo supere tiene que vender uno más. Probemos. 225 por 11.112. Y esto nos da 2.500.200 pesos. Y ahí ya con eso queda por superado los 2.500.000 pesos. No importa. Entonces, ¿cuántos dulces deben venderse? Se deben vender 11.112 dulces para superar los 2.500.000 pesos.
Listo. Ahí tenemos la respuesta. Recuerde que la prueba es de desarrollo, por lo tanto nosotros para poder evaluar necesitamos saber qué pensó, necesitamos saber qué pensó, por lo tanto usted deje expresados sus cálculos, ¿ya? Espero que tenga éxito en la prueba, que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.